Bueno, pues antes de nada voy a hacer una oración para que sea Dios el que nos hable, ¿no? Amén. Que Dios sea a mí, pero que sea Él el que hable de nuestro corazón. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Tú eres la roca eterna. Gracias porque podemos acercarnos un día más a ti, Señor, y recibir, Señor, el oportuno socorro, Señor, recibir la dirección, Señor, recibir tu palabra. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta aquí, Señor. Ahora te presento este tiempo, Señor, y te pido que seas tú, oh Dios, quien hables a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es verdad y porque ella nos alimenta. En esta mañana prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla y que pueda producir el fruto, Señor, para el que ha sido encomendada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues este pensamiento o esta palabra tiene como título ¿cuánto te quieres? Y esta frase, esta pregunta es un poco rara porque a veces no interpretamos bien el hecho de cuánto tenemos que querernos, ¿no? Y el concepto que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos es muy importante para tener una visión correcta, la que Dios quiere que tengamos, ¿no? Y cuando nosotros venimos a Cristo o vinimos a Cristo, Él nos da una identidad y nos da una visión totalmente distinta y nos da la visión correcta, ¿no? Pero cuando el ser humano no conoce a Dios, no conoce a su Creador, es difícil tener un concepto correcto de uno mismo, ¿no? En definitiva, lo que quiero compartir en esta mañana es una palabra que últimamente pues está de moda por el tema de la salud mental, ¿no? Y es el tema de la autoestima. La autoestima es el valor o la estima, de ahí viene la palabra autoestima, que nosotros sentimos por nosotros mismos. Y también es el valor o la estima que pensamos que los demás tienen hacia nosotros. No solo en la estima que nos tenemos o el amor que nos tenemos, sino el amor que pensamos que los demás tienen hacia nosotros, ¿no? Así que lo importante no es centrarnos en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o lo que pensamos que los demás piensan de nosotros, sino lo importante es qué piensa Dios de nosotros y qué dice la palabra de Dios acerca de la autoestima. La gente que no tiene a Dios puede caer en dos extremos. Uno es la baja autoestima, es decir, no quererse o tenerse en muy bajo valor, porque uno, si no conoce a Dios, no conoce lo que Dios le ama y lo que Dios ha hecho por una persona. Entonces es fácil caer en la baja autoestima, porque no llega a entender todo lo grande que es el amor de Dios hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Pero también cuando uno no tiene a Dios, puede caer en la alta estima, es decir, en quererse demasiado. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no tiene a Dios, uno es su propio Dios. Y entonces, para uno, se quiere demasiado porque uno es su propio Dios, porque no hay Dios para aquel que no se acerca a Él. Así que podemos caer en esos dos conceptos, ¿no? En este último año, 2020, y lo que llevamos de 2021, hemos pasado una de las mayores crisis de la historia de la humanidad, ¿no? Aunque ha habido muchas, ¿no? Pero en el último, o en este siglo XXI, la pandemia mundial que hemos vivido, ¿no? Y habéis oído mucho en las noticias, en los telediarios, el tema de la salud mental que ha afectado mucho a la población mundial, ¿no? Y esto ha llevado a mucha gente al tema del suicidio, ¿no?
los datos que dan del suicidio en España, en el 2018, murieron 3.500 personas en España suicidadas. Se quitaron la vida 3.500 personas. Y aproximadamente en el mundo 800.000 personas se quitan la vida al año en el mundo. Pero este dato en el 2020, hablaba del 2018, en el 2020 ha subido. Y en el 2020, de 3.500 hemos pasado a 3.941 personas en España se han suicidado. De ellas, 1.011 mujeres y 2.930 hombres. Muchos más hombres que mujeres se han suicidado en 2020 en España. Estamos hablando de que cada día se suicida se ha suicidado en 2020 11 personas al día. Aproximadamente cada 2 horas y pico una persona se quita la vida. Quizás en el tiempo en el que estamos aquí reunidos, una persona en España se ha quitado la vida. Es la mayor causa, dicen, de mortalidad no natural. Lógicamente, mueren muchas más personas suicidadas que en accidentes de tráfico, por ejemplo, que la tasa está aproximadamente en 1.500, abajo mucho, después de todas las campañas que se han hecho en España por el tema del tráfico y otro tipo de muertes, ¿no? La mayor causa de muerte no natural es el suicidio. Y esto tiene que ver con la autoestima. Tiene que ver con la autoestima. El otro día leía un testimonio que decía, en mi caso no hubo un detonante concreto. Una niña que se llamaba María. Dice, arrastraba una baja autoestima desde niña. Mi padre padecía depresión. Yo veía ese sufrimiento y de alguna manera, sin culpar a nadie, sentía que nunca era suficiente. Era buena estudiante, no tenía problemas aparentes y eso me daba aún más rabia porque me sentía culpable por pensar así, cuando no me faltaba de nada, más que amor a mí misma. Como no lo hablaba, tampoco podía entender lo que me pasaba. Ahora los psicólogos aconsejan hablar, ¿no? Porque el tema del suicidio ha sido durante muchos años un tema tabú y ahora lo que dicen es que hay que hablarlo, ¿no? Pero lo más importante es que Dios tiene solución para este problema, ¿no? Amén. Y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una correcta autoestima. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 12, donde Pablo nos habla de este tema, de la autoestima. Dice, versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Pablo está hablando aquí de que hay varias formas de pensamiento. Hay un pensamiento correcto, un pensamiento que es el que Dios quiere que tengamos, pero también hay un pensamiento torcido. Y dice que no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener, y que pensemos de nosotros con cordura, es decir, con equilibrio, que haya equilibrio en nuestra vida. El único que nos da el equilibrio es Dios, porque Él es el que puede poner en nosotros ese equilibrio. Así que cuando dice Pablo que no piense, que no tenga un alto concepto, o que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, no está diciendo Pablo que no debemos amarnos, sino que tenemos que tener, como decía antes, un equilibrado, un concepto equilibrado de nosotros. Nos está hablando Pablo que debemos ser humildes, nos está premiando a ser humildes, a no considerarnos superiores a los demás, a no mirar a los demás por encima del hombro, como dice esa frase hecha, ¿no? Y también nos habla, fíjate el final del versículo, que Dios ha repartido una medida de fe a cada uno, diferente, y que nosotros debemos dar gracias a Dios por esa medida de fe, que debemos darnos cuenta de que cada uno somos singulares, somos diferentes, que Dios
nos ama a todos por igual, pero nos ha dado una medida diferente de fe y que tenemos que una tarea que Dios nos ha encomendado y tenemos que ser felices en el lugar donde Dios nos ha puesto y darle gracias por esa medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Así que esto nos habla de equilibrio. Así que, número uno, lo primero que debemos saber es que Dios nos ha hecho diferentes. Somos diferentes. Y nos ama de una forma personal, porque somos diferentes. No somos robots. Dios no ha creado una línea de producción en la fábrica de personas iguales, exactamente, sino que Dios nos ha creado diferentes. Y que seamos diferentes no quiere decir ni que seamos mejores, ni que seamos peores. Sencillamente somos diferentes. Vamos a ir al mismo libro de Romanos, al capítulo 3, un poquito atrás, y el versículo 9, donde Pablo está diciendo esto que acabo de decir. Dice el versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, hablando de los gentiles. Está hablando de los judíos y de los gentiles. Podemos hablar igual de los de una nacionalidad o los de otra, los de una clase social o los de otra, ¿no? Y dice Pablo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Con lo cual, como decía antes, no somos ni mejores ni somos peores. Somos diferentes. Todos somos pecadores. Eso sí, delante de Dios todos tenemos una misma condición. Y es la condición de pecadores. Porque hemos pecado delante de Dios. No nuestros padres, o mejor dicho, no solo nuestros padres, sino nosotros hemos pecado. Porque mucha gente se pregunta, pero bueno, ¿y por qué si Adán y Eva pecaron, por qué nosotros tenemos que ser pecadores, ¿no? Porque hay pecado en nuestro corazón. Dios nos va a juzgar a nosotros, no nos va a juzgar a nuestros padres, a nosotros por lo de nuestros padres, ni a nosotros por lo de otros, sino Dios nos va a juzgar a nosotros. Con lo cual, todos somos pecadores. Y hasta que el ser humano no entienda esto, no se puede acercar a Dios, en arrepentimiento, reconociéndole en su vida. Por lo tanto, eso significa que nosotros no valemos menos que nadie, pero tampoco valemos más que nadie. Y ocurre una cosa, y es que cuando Dios nos hace únicos e irrepetibles, a veces eso lo entendemos mal y lo interpretamos de tal forma que nos hace sentir menospreciados en la sociedad, el ser diferentes. Y ahí entra el pecado, y entra la envidia. Y cuando somos diferentes, queremos ser como los demás, porque somos diferentes. Y vemos al que tenemos al lado, y entra ahí la envidia, y decimos, yo quiero ser como el que está ahí, porque es diferente a mí. Y no entendemos que Dios nos ha hecho diferentes a cada uno, y que tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, y por cómo nos ha hecho. Así que esa diferencia a veces nos puede traer este problema de la envidia y de sentirnos menospreciados, ¿no? Así que tenemos que aceptarnos como somos, porque Dios nos ha hecho así. Dios nos ha hecho así, tenemos que aceptarnos. Unos son altos, otros bajos, unos de una forma, otros de otra, pero Dios nos ha hecho a todos diferentes y tenemos que aceptarnos como somos. ¿Cuánto nos cuesta a veces aceptar nuestra vida, ¿no? No solo a veces nuestro aspecto físico, sino también nuestro carácter y tantas cosas. Dios tiene que ir puliendo, pero tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y reconocer que Dios es un Dios grande. Hubo un experto en microfotografía hace muchos años, en el año 1885, ya el ser humano era capaz de hacer fotografías a copos de nieve, lo que se llama microfotografía, es decir, fotografías a objetos muy, muy, muy pequeños, ¿no?
Y ya en 1885, Wilson Bentley, durante más de 30 años, estuvo haciendo fotos a cristales de nieve. Y se dio cuenta de que todos los cristales de nieve, de los copos de nieve, tenían una misma forma. Era una forma hexagonal. Tenían una forma de un hexágono, que es una figura geométrica de 6 lados o 6 puntas, 6 vértices. Pero también se dio cuenta de otra cosa, y era que no había dos cristales iguales, que todos los cristales eran diferentes, no encontraba nunca un cristal igual el uno al otro. Y aquí tenemos la grandeza de Dios, que Dios nos ha hecho diferentes. Nos podemos parecer, pero todos tenemos una huella digital, ¿no?, que se usa para identificar a las personas, ¿no?, y que todos, cuando nos hicimos el carnet de identidad, teníamos que poner la huella digital. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferencias, ¿no? Ahora se usa el iris del ojo para reconocimiento facial, y es increíble cómo, habiendo millones y millones de personas, todos somos diferentes, y esa diferencia la vemos en la naturaleza, porque Dios es un Dios creador, un Dios todopoderoso, que nos sorprende aún en los detalles. Así que, número 1, Dios nos ha creado a todos diferentes y únicos, y tenemos que querernos, y tenemos que aceptarnos, y tenemos que amarnos con equilibrio, como dice la palabra, con cordura. Segunda cosa que tenemos que saber, y que la palabra de Dios nos dice, es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo tenemos en Mateo 22, si estás conmigo a Mateo, capítulo 22 y versículo 37. Aquí tenemos el gran mandamiento, el cual resume toda la palabra de Dios. Este gran libro, formado por 66 libros, se puede resumir en este mandamiento que Jesús nos enseñó. Dice, capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos enseñó Jesús a amar a nuestro prójimo? Como a nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que según el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, así amaremos a los demás. Así amaremos a los demás. Nuestro concepto y nuestra autoestima va a influir en nuestra actitud y en nuestro amor hacia los demás. Las personas que tienen una baja autoestima y una imagen pobre de ellas, generalmente tienen dificultad para amar a los demás en la forma correcta en la que Dios quiere que amemos a los demás. Pero de igual manera, los que tienen una alta autoestima, los que se quieren demasiado, también tienen problemas de cara a amar a los demás. Así que la aceptación de nosotros en Cristo nos ayuda a abrir nuestro corazón a los demás de la forma correcta, como Dios quiere. Amén. Así que Dios quiere lo mejor para nosotros y nos quiere bendecir. No debemos querernos poco para no querer poco a los demás, pero tampoco debemos querernos en exceso para que no queramos a los demás por encima de Dios. Dios nos ha puesto el orden correcto. Amén. A Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el orden correcto. Así que si nosotros nos queremos demasiado, eso también va a influir en querer a los demás quizás más que a Dios. Y Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 14, versículo 26, un texto que se interpreta mal o se malinterpreta, o mucha gente no lo entiende, cómo Jesús podía decir que debíamos aborrecer a nuestro prójimo, cuando en este texto anterior que hemos leído decía que debemos amar a nuestro prójimo. Y dice Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo va a decir Jesús que aborrezcamos al prójimo, ¿no? A los que tenemos cerca? No está diciendo eso. Lo que está diciendo Jesús es que si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos amar más a nuestra familia que a Dios. No podemos amar más a nuestros hermanos que a Dios. Eso no quiere decir que haya que aborrecerlos, porque este texto, como digo, hay que interpretarlo bien. Jesús lo que está diciendo es que no podemos amar más a los prójimos que a Dios, porque ya lo dijo en Mateo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el orden. Así que, ¿dónde está el límite de amar a los demás? Pues el límite está ahí, en que no podemos amarlos más que a Dios, pero tampoco podemos amarnos nosotros más que a nuestro prójimo y que a Dios, claro. Por lo tanto, el límite está en poner el yo en primer lugar. Ahí está el problema. Y ahí es donde está el pecado, que en definitiva es el germen de todo pecado. Y es lo contrario al amor. Igual que el amor es lo más grande, porque Dios es amor, Dios es el creador y lo más grande que existe en el universo. Lo contrario del amor es el egoísmo. Y el egoísmo es no solo la ausencia de amor, sino es la decisión deliberada de colocar mi yo en primer lugar. Eso es el egoísmo. Cuando yo pongo mi vida, hago mi yo en primer lugar. Y entonces ahí es donde viene el pecado y donde está el enemigo mortal del hombre, que es el egoísmo. Como decía antes, el egoísmo es el principio germinativo de todo pecado. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo miento, normalmente ¿para qué miento? Para guardar mi yo, para guardar mis espaldas, ¿no? Yo miento para que no se enteren, y que mi yo se mantenga arriba. Cuando yo adultero, por ejemplo, estoy poniendo mi placer y mi yo en primer lugar. En definitiva, cualquier pecado está relacionado con el egoísmo, con el poner mi yo en primer lugar. Por eso Jesús dijo que no podíamos ser sus discípulos si no ponemos nuestro yo enterrado y dejamos que Dios crezca en nosotros y que Él sea glorificado en nuestra vida. Amén. Por eso dijo Juan el Bautista que yo mengue y tú crezcas en mí. Es lo que necesitamos. Decirle, Señor, anula, ve reduciendo mi egoísmo, que tú puedas ser glorificado en mi vida, que yo pueda ir renunciando cada vez más a mi yo. Así que, cuidado, pero eso no significa que no tienes que amarte a ti mismo. El hecho de que Dios diera a su único hijo para que muriera por ti demuestra cuánto Dios te ama y cuánto tú también te tienes que amar. Pero el límite está en poner tu yo en primer lugar. Así que ya sabéis el orden. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego, amar a mi prójimo como a mí mismo. Así que necesitamos entender esto. Y por último lugar, en número 3, necesitamos identidad y propósito para tener una buena autoestima, que es lo que necesita el mundo. Por eso el mundo, o mejor dicho, las personas que no tienen a Dios, es muy difícil que tengan una buena autoestima. ¿Por qué? Pues porque cuando uno no tiene a Dios, ni tiene identidad, ni tiene propósito. Y eso es lo que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Es decir, saber quiénes somos y saber hacia dónde vamos. Ese es el gran dilema del ser humano, la gran pregunta del ser humano, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Por qué estamos aquí? Por eso mucha gente se suicida.
porque no entiende este mundo, porque dice, ¿y qué es la vida? ¿Es esto? ¿Sufrir? Decía una mujer que no se suicidaba porque no que se quisiera quitar la vida, sino porque quería dejar de sufrir. Y sin Dios no tenemos identidad, no tenemos un propósito. Este mundo no tiene sentido sin Dios. Por eso necesitamos identidad y propósito para tener una buena autoestima. Somos importantes para Dios. La gente necesita saberlo. Que Dios nos ama con un amor eterno. Mucho más grande que el que podamos recibir de nuestro marido, mujer, de nuestros hijos, de cualquier persona. El amor de Dios es un amor perfecto, un amor eterno, un amor que no tiene defecto, que no tiene tacha. Así que necesitamos entender y conocer el amor de Dios. Dice el profeta Malaquías, en el capítulo, la última página del Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y el versículo 17, dice el profeta, o dice Dios a través del profeta, y serán para mí especial tesoro. Está hablando, Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí está dando una profecía el profeta de que nosotros seremos especial tesoro. Nosotros somos un especial tesoro para Dios. ¿Por qué? Porque somos su creación. Él nos ha creado y Él nos ama con un gran amor, porque somos su especial tesoro. Pero, ¿sabes qué? Somos un tesoro para Dios, pero ese tesoro está en vasos de barro. Dice más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7, dice Pablo, que ese tesoro, dice, pero tenemos este tesoro, refiriéndose a Dios, al Espíritu de Dios, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del conocimiento de Dios, del poder, sea de Dios y no de nosotros. El tesoro está en vasos de barro. ¿Qué quiere decir? Pues que está depositado en seres humanos, en hombres y mujeres débiles, pecadoras y que necesitan de Dios. Somos frágiles. Cuando un ser humano se cree poderoso, tarde o temprano llega el momento en que se da cuenta de su pequeñez. Le pasó a Nabucodonosor cuando se enorgulleció de todo su poder. Dios le castigó y dice que le hizo como una bestia, le puso a comer hierba del campo. La gente ahora se ha enorgullecido mucho, pero ha llegado un ser microscópico que es invisible a los ojos, y ha traído enfermedad y muerte a miles y millones de personas en el mundo. El ser humano, tarde o temprano, va a reconocer a Dios. Y si no lo reconoce en este tiempo, si no lo reconoce aquí, lo va a reconocer delante de su presencia, donde dice la palabra que toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Amén. Y va a confesar que Él es el Señor. Amén. Así que antes de que llegue ese tiempo, debemos confesarlo aquí y declararlo aquí y confesarlo en la calle, que la gente declare y reconozca que Jesucristo es el Señor, amén, el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquel que se dio en sacrificio por ti y por mí, que nos amó de tal manera que envió a su propio Hijo a morir en una cruz para darnos vida eterna, el mayor regalo que podemos recibir en esta tierra. El mundo lo tiene que saber. El mundo está perdido sin Dios, está desesperado. La gente se quita la vida porque no ha entendido, porque no ha experimentado el amor de Dios. Es la única forma en la que podemos recibir
equilibrio en nuestra vida y una correcta autoestima. Así que somos un tesoro para Dios porque Él nos ama, pero ese tesoro, no te olvides, está en vasos de barro, para que la gloria sea para Él. Y ese es el propósito de Dios. La identidad es que somos hijos e hijas de Dios. Tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha adoptado. Porque éramos enemigos, pero Él nos ha hecho cercanos. Él nos ha adoptado como sus hijos. En Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz. Somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro propósito? Glorificar su nombre y darle la gloria a Él. Por eso, Él ha depositado ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él. Así que tenemos que entender esto, que Dios debe glorificarse. El fin último es la gloria de Dios. Todo está encaminado a Él. Todo está encaminado a Él, porque Él es el creador de cielos y tierra. Dice la palabra que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Nosotros somos creación suya. Y Él nos ha creado con un propósito. Y es el de glorificarle. El de glorificarle en esta tierra, en el tiempo que Él nos da aquí en la tierra. Y el de estar un día juntamente con Él, por una eternidad, dándole gloria y honra. Amén. Así que nosotros somos creación suya y hemos sido creados para glorificarle a Él y vivir eternamente con Él. Él nos ama con un amor perfecto. Así que nosotros, escucha bien, no somos quienes para aborrecernos o para tenernos en poca estima. Hermano y hermana, quiérete porque Dios te ama. Y Dios quiere que tengamos una autoestima correcta. Y Dios quiere que levantemos el ánimo y que le glorifiquemos a Él. Y que le pidamos también que Él nos ayude a tener esa autoestima correcta. Amén. Porque es muy fácil desequilibrarnos. Es muy fácil. En el momento que nos vayamos alejando de Dios, ese equilibrio va a ir desapareciendo. Así que Él es el que nos mantiene. Él es el que nos corrige. Él es el que nos guía, el que nos enseña. Y Él es el que nos mantiene en equilibrio. Así que necesitamos una buena autoestima, porque teniendo una buena autoestima vamos a poder ser de bendición para nosotros y para todos los que nos rodean. Vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a poder entender que somos diferentes y vamos a dar gracias por cómo somos. En vez de tener envidia de los demás, vamos a bendecir a los demás y vamos a dar gracias por lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Y vamos a poder glorificar su nombre y tener identidad y propósito. Vamos a darle gracias en esta mañana a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él va a seguir haciendo. Señor, te doy gracias en esta mañana por...